Hoy vamos a hablar sobre los aspectos emocionales y psicosociales de la sexualidad adolescente. La adolescencia como etapa de desarrollo evolutivo es un tema bien importante. En primer lugar, la adolescencia implica el paso de la niñez hacia la vida adulta, donde los cambios psicosociales forman parte del proceso. Segundo, el desarrollo psicológico de la adolescencia es una etapa crucial en la vida de la persona. En esta etapa los jóvenes experimentan cambios físicos, emocionales, cognitivos y relacionales, que es importante desde el punto de vista de cómo se relacionan con sus pares. Todos estos cambios producen un periodo de tiempo breve donde estos cambios y estos procesos se dan. Realmente es muy corto, porque si uno pone a ver cuánto tiempo dura la adolescencia, pareciera, sobre todo para los padres, que es muy largo, pero realmente es un tiempo corto en el que pueden pasar por muchísimos cambios, sobre todo desde el punto de vista emocional, que a veces pasan desapercibidos, lo que hace que cobren un gran interés y generen duda a los adolescentes para saber quiénes son y en quién se están convirtiendo. Es importante destacar acá que, como todo desarrollo psicológico, tiene sus etapas y sus procesos de evolución. En primer lugar, la exploración y descubrimiento de la identidad sexual, donde se ponen de manifiesto los sentimientos, las emociones, la identidad. El adolescente comienza a darse cuenta de qué quiere, a quién quiere, cómo son las relaciones, cuál es su identidad sexual, cuáles son los aspectos que para él o para ella comienzan a cambiar. Y aquí en este proceso es importantísimo la orientación tanto de los profesionales como el ámbito familiar. Otro punto importante tiene que ver con la aceptación y la autoaceptación, el valor, la autoestima, el amor propio y la confianza. Vale la pena destacar acá que muchos adolescentes presentan dificultades con respecto a su autoestima y su autoconfianza, lo que puede generar conductas depresivas, ansiosas y en este momento, pues al igual que en otras circunstancias, requiere un proceso de atención y orientación donde los padres y los profesionales de la salud hacen una intervención focalizada y de manera inmediata. Y es importantísimo tomar en cuenta esto. Las relaciones y comunicación tiene que ver con los sentimientos, las relaciones íntimas y románticas, el consentimiento y los límites. ¿Qué pasa en este proceso? Hay adolescentes que inician una etapa de desarrollo de la sexualidad, el cambio hormonal. Para algunos es de manera impuesta, y algo de manera impuesta o no consentida, en el caso de aquellos adolescentes que les toca pasar por eventos traumáticos como es la violencia sexual, que pueden generar otro tipo de implicaciones a nivel psicológico. Acá la intervención, sobre todo focalizada del área de la salud, es fundamental para poder garantizar un funcionamiento adecuado. Cuando hablamos de los factores sociales, encontramos algunos temas importantes a tomar en cuenta: el entorno familiar en el que crece el adolescente, cómo son las relaciones con este grupo familiar, cómo son las características de la familia, de los padres, de los hermanos, de los tíos, del entorno que se manifiesta, y cuáles son las características que tienen ellos para apoyar o inhibir este desarrollo psicológico. Las amistades y la presión grupal. Muchos de los adolescentes inician procesos de sexualidad de manera inadecuada por la presión social, porque algún adulto o algún adolescente comienza a incitarlos a este tipo de situaciones que pudieran parecer en algún momento inadecuadas o que pueden llevar a comportamientos riesgosos. La cultura, la religión, las normas sociales son fundamentales en todo este proceso de cómo se maneja la sexualidad. La educación sexual es fundamental, y aquí es un punto importante para aquellos profesionales del área de la salud, cómo abordan la sexualidad del adolescente.
La sexualidad del adolescente es un punto importante y forma parte del proceso educativo significativo en el cual el adolescente o la adolescente va a crecer con todo este proceso de la identidad sexual que es importante tomar en cuenta. Los medios de comunicación son factores influyentes dentro de la sexualidad y cómo la pueden manejar o cómo la pueden entender. El acceso a servicios de salud, mientras el adolescente tenga la posibilidad de acceder a algunos servicios de salud, a la posibilidad de generar formas preventivas, instrumentos o algún tipo de información sobre cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, es importantísimo y clave este punto. Los factores socioeconómicos. Hay muchos adolescentes que pueden iniciar un proceso de sexualidad inadecuada por un tema económico y llegar a la prostitución como una forma de adquirir dinero para algunos elementos que puedan generar a nivel familiar. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar el inadecuado ambiente familiar, familias disfuncionales, agresiones familiares, alcoholismo, consumo de drogas dentro del ámbito familiar, pertenencia a grupos antisociales, robos, venta o consumo de sustancias, la promiscuidad como un factor importante en el desenlace y en la forma de sexualizar de los adolescentes, uno por presión, otros por adquirir recursos económicos, el abandono escolar, muchos adolescentes con situaciones de abandono escolar terminan iniciando procesos de sexualidad de manera temprana, lo que ocasiona en cada individuo pues, un desarrollo tórpido y con dificultades en todo su funcionamiento a nivel general. La desinformación sobre la sexualidad, muchas veces los adolescentes no tienen la posibilidad de acceder a la información precisa y adecuada que logre intervenir de forma inmediata en alguna situación o evento para iniciar la sexualidad, bien sea desde el punto de vista consensuado o evitar situaciones riesgosas. Eventos de violencia sexual es fundamental. Muchas veces la violencia sexual está dentro del ámbito familiar, algunas fuera como eventos que pueden ocurrir de forma fortuita y esto afecta considerablemente el aspecto emocional y psicosocial y el desenvolvimiento de los adolescentes cuando son víctimas de situaciones de violencia sexual. Es fundamental en este caso proporcionar un entorno seguro y apoyo donde los adolescentes puedan expresar sus sentimientos y preguntas sobre su identidad sexual. Aquí es un llamado importante tanto al personal de salud, a los padres, a las unidades educativas para que puedan garantizar a los adolescentes toda la posibilidad de enfrentarse con la información necesaria para cubrir todos los aspectos. Los adultos y profesionales de la salud deben estar disponibles para brindar formación precisa, respetar la confidencialidad y ofrecer apoyo emocional durante todo el proceso de autodescubrimiento. Mientras el adolescente se sienta más seguro con el profesional, pues la información que pueda brindar va a ser cada vez más adecuada. Hablamos de las consecuencias psicológicas del embarazo temprano, encontramos algunos aspectos. El embarazo precoz no solo afecta a nivel físico, sino que también tiene profundas consecuencias psicológicas y emocionales. ¿Por qué? Porque los adolescentes no tienen la madurez ni cognitiva ni emocional para afrontar las responsabilidades y roles que conlleva la maternidad, acentuándote mucho más cuando se trata de las edades tempranas. Otro aspecto importante en las familias de personas adolescentes con embarazo precoz, la adaptación para recibir al nuevo miembro pues suele ser más complejo porque generalmente los adolescentes no esperan un embarazo a temprana edad sin saber cómo manejarlo y esto es un componente que va a modificar las vidas y generalmente trae consecuencias no muy gratas para
este desenlace familiar o el adolescente que incluye a un nuevo miembro de la familia. Cuando hablamos de las consecuencias emocionales del embarazo en los adolescentes, hablamos de el abandono escolar, el aborto. Generalmente estos abortos no son llevados desde el punto de vista médico, sino que buscan otros medios para hacerlo. La inestabilidad familiar, hay muchísimos procesos ansiosos, síntomas ansiosos cuando la chica o la adolescente se encuentra en proceso de embarazo porque no sabe qué hacer, hay mucha confusión, hay elementos depresivos importantes, inclusive con riesgos suicidas, con pensamientos suicidas que pueden llegar a no solo al pensamiento, sino al acto y puede traer características y eventos significativos y consecuencias desagradables tanto para el adolescente como a nivel familiar. Consumo de drogas, se inicia un proceso de consumo importante. Los adolescentes no saben cómo manejar la situación y en este momento, pues, tratando de evadir o escapar de la situación, pueden incorporar un elemento adicional que está asociado con el consumo de sustancias. Frustración y desesperanza son otros elementos importantes dentro de los procesos y consecuencias emocionales del embarazo no deseado. Hay otro factor asociado al aborto. Cuando esto ocurre a nivel emocional, el aborto en los adolescentes, si ya de por sí para los adultos es un evento que puede generar consecuencias emocionales importantes, para los adolescentes puede desencadenar ansiedad, depresión, culpa. La culpa en los adolescentes es muy mal manejada. ¿Por qué? Porque no saben determinar hasta qué punto pudieron o no mantener el bebé o los motivos o las circunstancias, y eso genera un proceso emocional importante que puede afectar su autoestima y el proceso en cómo se lleva en la vida cotidiana. Aislamiento, tienden a mantenerse dentro de su casa porque piensan que no van a poder con la situación, que van a ser juzgadas y eso genera un proceso importante de abandono de las actividades sociales. Problemas de adaptación y algo importantísimo que está asociado con el estrés postraumático, que son una serie de síntomas que ocurren posterior al evento, que en este caso es el aborto, que conlleva otros síntomas emocionales que se pueden extender por muchísimo tiempo. Cuando hablamos de las señales emocionales de alerta, aquí es importantísimo al personal de la salud tomar en cuenta este tipo de comportamientos, porque de aquí pueden ser un proceso donde el atacar de forma inmediata el profesional es fundamental. En primer lugar, hay que estar alerta al acceso frecuente y compulsivo a la pornografía. Si entendemos que la adolescencia tiene un proceso importante en el incremento de la visualización de la pornografía, el hacerlo de manera compulsiva ya genera otro tipo de inconvenientes y una alerta para otro tipo de situaciones que pudiera también estar relacionado con consecuencias asociadas con una violencia sexual. Aislamiento social, irritabilidad constante o conductas agresivas, deserción escolar, sentimientos de vacío de minusvalía, son estos adolescentes que pueden referir: yo no lo sé hacer, yo no puedo con esto, yo no sirvo, yo no hago bien las cosas, a mí nadie me comprende, a mí nadie me va a querer con lo que yo estoy haciendo. Estos están asociados no solo a nivel conductual, sino a nivel de los pensamientos. Autolesiones son aquellos adolescentes que si comienzan a ver marcas en su parte del cuerpo, en las muñecas, en las piernas, en los brazos, importante personal médico crear la alerta para poder hacer la remisión necesaria. Conducta sexual hacia niños menores, cuando tengan algún reporte de adolescentes que están tocando a niños de menor edad, es importante que puedan estar alertas a esta situación. Promiscuidad, masturbación compulsiva, temor extremo o acercamiento a algún familiar o personal médico, son estos adolescentes que cuando hacen la exploración médica tienen rechazo inmediato al personal médico al acercamiento, o algún familiar cuando los vaya a abrazar inmediatamente se retiran o lloran
o hay un proceso emocional importante que puede ser una alerta de que algo está sucediendo desde el punto de vista emocional. Conductas sexuales sin protección y consumo de sustancias. Algunos de estos puntos pueden haber otros elementos allí presentes a nivel de comportamiento, sin embargo, estos a nivel de alerta podemos decir que son los más llamativos. ¿Qué hacer y cómo abordar las conductas sexuales de riesgo? Es importante la educación sexual integral como un papel crucial en el desarrollo psicológico del adolescente, proporcionar una información precisa y basada en la evidencia sobre la salud sexual, la anticoncepción, la enfermedad de transmisión sexual, la importancia del consentimiento es fundamental. Hay que decirle a los adolescentes que el cuerpo y el uso del cuerpo como una forma de consentimiento emocional solamente está bajo efectos propios. Ninguna persona debe acercarse o debe tocar el cuerpo de nadie sin su consentimiento. Esto para garantizar que los jóvenes tengan conocimientos y habilidades para tomar las decisiones saludables y responsables ante su sexualidad. Es importante que la educación sexual sea inclusiva, libre de prejuicios, respete la diversidad de identidades sexuales y las orientaciones. No se puede orientar a alguna persona de acuerdo a la religión o al concepto que cada uno tiene acerca de la sexualidad, porque los adolescentes también tienen decisiones propias, pero deben ser orientados. Los programas de educación sexual deben ser accesibles para todos los jóvenes, ofreciendo espacios seguros para hacer preguntas y aclarar dudas y que se sienten en la confianza para poder determinar cuáles son las preguntas que para ellos son importantes. Otro aspecto, el profesional de la salud debe sensibilizarse ante las dificultades emocionales de los adolescentes y hacer la remisión inmediata en caso de sospechar o de escuchar algunos de los elementos anteriormente mencionados como factores de riesgo que puedan incrementar las conductas y que puedan poner en riesgo la salud mental de los adolescentes. También mostrar interés y empatía por las emociones de los adolescentes, ofrecer la orientación necesaria sin juzgar ni regañar. Cuando hablamos de la influencia de la salud mental en la toma de decisiones sexuales, hablamos de que están implícitos y para qué lo ayuda, mejora sus emociones y sus deseos, hay un aumento de la autoestima y la confianza, mejora la toma de decisiones, disminuye las conductas de riesgo, hay un impacto en las relaciones con los pares, es decir, trabajar en función de la salud mental, hay un incremento significativo y de la mano con informar, pero también poder trabajar en el tema de la mejoría y el bienestar emocional. La salud mental juega un papel crucial en las decisiones sexuales. Influye en todo el proceso de aprendizaje, de evolución, facilita la capacidad de tomar decisiones informadas y saludables sobre la sexualidad y se pueden reducir ciertos factores de riesgo y mejorar la intimidad y hacer una vida saludable para los adolescentes en su vida adulta.